Buen día. ¿Hay gente conectada? Buen día, profe. Sí, Bueno, bien. Él les avisó en el grupo de WhatsApp que íbamos a a trabajar en grupo. Sí. Bueno, les he pasado la guía anoche y yo les sugiero, porque no es un tema complicadito, que vayan identificando para que se haga dinámico, porque identifiquen las preguntas, no es necesario que contesten y las vamos leyendo. Y les voy explicando yo cada cosita, ¿se entiende? ¿Ah? Ubiquen las respuestas, no las escriban. Y vamos viendo la gente que está conectada también. Los que vayan identificando las preguntas las leemos, ¿ah? Así hacemos dinámica. Y nos queda la clase próxima, ver sucesorio, y la última clase para la gente que tiene que rendir el recuperatorio va a ser la primera semana de julio. Entonces, nosotros ya creo yo que si terminamos la clase que viene, en julio van a venir solo, en la semana de julio, solo los del recuperatorio. Pero ya les voy a avisar yo el miércoles próximo, ¿ah? Según cómo avancemos. Bien, vamos viendo las preguntas y las respuestas. A ver, o la gente que está virtualmente también, si quiere ir leyendo, que se escucha mejor. O ubiquen primero las respuestas y así las leemos y yo se las explico. Buen día, señora, ¿cómo está? Mire, si usted cualquier cosa quiere comprar de contado, toda la llave que hay de pasado, avíseme porque tengo ahí un local comercial por sobre la Moreno que me hacen un amplio descuento de precio contado. Cualquier cosa me avisa. Bien. Hola señora, ¿cómo está? Buen día. Bueno, estos 4 días que tengo aquí, el tema de mañana, viernes, sábado y domingo, no, la sesión el lunes. Porque ya estamos terminando las obras con el ingeniero, supuestamente ya tiene una nueva, así que, pero ¿qué necesita usted, señora? Consulta nomás, no hay problema. No, es que me falta terminar la colección de los departamentos, pero no he comprado las cosas. Por eso, eh, era eso, si andaban muy ocupados, si no, dejo para las vacaciones de julio, porque no he tenido tiempo de ver. Y quería ya que quede todo instalado para que pueda hacer entrar la gente a pintar. Eso era lo que me interesaba más que nada. Pero que me presupueste bien todo. Ya más o menos le digo lo que y ahora tengo un muchacho que es maestro mayor de obra, un señor que es el que me está viendo para hacer los otros 2 departamentos. Entonces me ha dicho, él me ha indicado qué es lo que me falta de la parte eléctrica, ¿no? Ya le digo, ya le paso lo que me ha dicho que queda por hacer.
Bueno, bueno, así vamos. Bueno, ¿han ubicado ya las preguntitas? La primera, vamos viendo entonces. La gente que está virtualmente también puede ir para que comencemos a trabajar con el tema. ¿Usted quiere hacer los dos departamentos de arriba, que no? La verdad, el tema de los tomacontribuyentes armados del tablero, eso que le había pasado una vez, creo que le he pasado todos los materiales. Sí, avíseme, no hay problema. Y usted me avisa, si quiere, yo me llego, yo andaba aquí en vehículo, la foto se me dañado, ya arreglar, yo puedo llegar y me diga usted qué es lo que quiere hacer, y lo hacemos, no hay problema, cuando usted me diga también, comprar material y eso. Bueno, ya está la primera pregunta para que leamos. A ver quién ha encontrado la primera. Primero, ¿qué diferencia hay entre derechos personales y reales? Nosotros estamos por ver ahora derechos reales, pero tenemos que ver primero qué diferencia hay con los derechos personales. La gente que está virtualmente también puede participar, ¿no? A ver, ¿qué han encontrado en el texto? Vamos a ver. Así la hacemos dinámica. Fuerte. Bueno, es un derecho, el derecho real es el derecho de poder o de disponer sobre una cosa. No es lo mismo, por ejemplo, que un derecho, perdón que me siga, no es lo mismo que un derecho crediticio, que es un derecho a una cosa determinada. Por ejemplo, yo compro una lapicera o compro un inmueble y mientras no me entregan, yo tengo un derecho a eso, a esa cosa, pero no un derecho sobre la cosa. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para que se constituya y exista un derecho real. Entonces, el derecho personal, ¿en qué consiste? El derecho real sabemos que es un derecho sobre una cosa, un poderío. Ya vamos a ver las características que tiene un derecho real. Y después tenemos el derecho personal, que puede ser un crédito, por ejemplo. Entonces es un derecho a obtener algo, pero no sobre algo. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Después la otra preguntita, el concepto, ahí van a ver ustedes en el material por un lado, las características del derecho real en el artículo 1882 y después en el texto del apunte, la definición de derecho real.
A ver qué dice el artículo 1882. Fuerte. ¿Mm? A ver, 1882, ¿quieren encontrar? (1882). El derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Bien, ahí retengan facultades de, me escuchan bien el fondo, chicos, ¿no? De persecución y de preferencia. Ustedes van a ver ahí una preguntita también, porque nosotros en derecho utilizamos dos expresiones que confieren los derechos reales, que son el ius preferendi, derecho de preferencia, y ius persequendi, derecho de persecución. ¿Y dónde lo van a ver más nítidamente? Por ejemplo, el derecho de preferencia, ¿dónde lo hemos visto? En el tema de derechos de garantía, ¿no es cierto? Cuando hay una hipoteca, por ejemplo, y uno tiene, el acreedor hipotecario, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que tiene preferencia a cobrar con relación a otros acreedores del deudor. Y el ius persequendi lo van a ver, por ejemplo, en el tema de la prenda. Cuando uno compra un auto, ¿no es cierto? ¿Cómo le garantiza al vendedor que va a pagar? La prenda es un derecho real sobre cosa mueble. ¿Cómo le garantiza al vendedor que le va a pagar? O bien, contraigo una deuda y yo, ¿qué hago? Prendar mi auto, por ejemplo. Entonces, ¿qué derecho tiene el acreedor prendario? De perseguir el auto, o sea, por más que yo lo transmita, si tiene esa prenda, ese derecho real de garantía, puede perseguir de cualquier acreedor y obtener, ¿no es cierto?, el auto para poder cobrar su crédito. ¿Se entiende? Ese es el derecho de preferencia y el derecho de persecución. ¿Se entiende? Bien, y después en el apunte, en el material, van a encontrar el concepto de derecho real. A ver si alguien lo ha encontrado. A ver, ¿alguien ha encontrado? Es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustanciales son de orden público y establece entre una persona, que es el sujeto activo, y una cosa determinada, que es el objeto, una relación inmediata que previa publicidad obliga a la sociedad, sujeto pasivo, a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al mismo, naciendo para el caso de violación una acción real y que otorga a sus titulares las ventajas inherentes al ius persequendi y al ius preferendi. Aquí de la definición vamos a ver que están las características que tienen los derechos reales. ¿Quién es el titular del derecho real? Es siempre una persona, sujeto activo. Y es de carácter absoluto. Es decir, que el derecho real que yo tengo sobre algo, salvo los casos de condominio, no lo comparto con nadie. ¿Se entiende? Y recae sobre cuál va a ser el objeto, va a ser una cosa que puede ser mueble o inmueble, ¿se entiende? Fungible, no fungible, consumible, no consumible, lo que fuere. Entonces es un derecho que tiene un sujeto titular
y sobre un objeto determinado, un derecho de carácter absoluto. ¿Y quiénes tienen que respetar? ¿Quiénes son los obligados por ese derecho real? Es toda la sociedad. Nadie puede ir e invadir arbitrariamente la propiedad de alguien, ¿no es cierto? Cuando uno dice propiedad privada, ¿no es cierto? Prohibido pasar, ahí está poniendo una limitación. ¿Y qué pasa? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué pasa si alguien invade mi esfera de propiedad? Tengo lo que se llaman acciones reales para defender. Acuérdense que cuando hemos visto el tema de obligaciones, había un sujeto activo, que era el titular del derecho, y un sujeto pasivo, que es una persona individual, lo que fuere, ¿no es cierto? Pero aquí, en el caso de los derechos reales, obligada es la sociedad toda. O sea, todos tenemos que respetar el derecho de propiedad del otro. ¿Se entiende? Bien. La otra preguntita era, bueno, ¿cuál es la enumeración de los derechos reales según el artículo 1887? ¿Cuál es la enumeración que hace el código? Y esta enumeración es taxativa, o sea, no se pueden inventar más derechos reales, si no están previstos. De hecho, con la reforma del código, había figuras que se han incorporado, como los cementerios privados, tiempo compartido, todo eso se venía dando y se agregó después. Después el derecho real de superficie también se agregó. ¿Se entiende? Bien, a ver la enumeración de los derechos reales. Los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis y la prenda. Muy bien. Esa es la enumeración. Dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, hipoteca, prenda, anticresis, tiempo compartido, cementerios privados. Esa es la numeración que hace el Código Civil y Comercial, la propiedad horizontal. Y sobre qué cosas, cómo se adquieren, a ver, ¿cómo se definen? Y otro elemento de los derechos reales es la diferencia entre la posesión y la tenencia. Para adquirir un derecho real, yo tengo que entrar en posesión del mismo. La diferencia entre posesión y tenencia, a ver si alguien encuentra algo más de lo que yo les digo. Normalmente la posesión va acompañada del ánimo de ser dueño. Yo, por ejemplo, tengo un terreno y el terreno del vecino a lo mejor está desocupado y empiezo a limpiarlo como para ir apropiándome del terreno. O puede ser, por ejemplo, ese sería un caso de posesión, o posesión va vinculada al ánimo de dueño, de hacerse dueño. En cambio, la tenencia siempre es reconociendo que el otro es el dueño. Por ejemplo, cuando celebro un contrato de locación, un alquiler, ¿no es cierto? O cuando me ponen a cuidar una casa, me piden que cuide una casa o me pagan un sueldo, yo soy mero tenedor, no tengo ánimo de hacerme dueño de esa propiedad. Esa sería la diferencia entre posesión y tenencia. A ver, ¿qué más han encontrado en el apunte ustedes? Posesión y tenencia. Vamos. 7. Sí. Y nos queda sucesorio, porque ustedes son de la carrera de contador. En la licenciatura tienen una unidad más que no tienen ustedes, que es contratos. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿han encontrado algo más?
de posesión. ¿Mm? La, a ver, se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca. Las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión. ajá. Eso. Bueno, porque en la hipoteca, ¿qué pasa? Es un derecho legal de garantía que se ejerce sobre una cosa ajena, ¿no es cierto? Lo mismo que ya vamos a ver de qué se tratan las servidumbres que suponen que hay dos inmuebles. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿a través de qué medios se adquiere el dominio? ¿Mm? ¿Cómo se adquieren los derechos reales? Sobre todo aquí estamos hablando del dominio. ¿Mm? El dominio es el poder sobre una cosa determinada. ¿Mm? ¿Cómo adquiero el dominio, por ejemplo, de una casa o de un terreno? La ley prevé dos formas que son necesarias. El título y el modo. ¿Mm? ¿Qué significa? Que la adquisición, yo voy a comprar una casa como para hacerles más sencillo, para que tenga validez esa adquisición, la compra de una propiedad o de un auto, lo que fuere, tiene que hacerse por escritura pública. ¿Se acuerdan cuando vimos actos jurídicos? Escritura pública, o sea, interviene un escribano. Yo puedo comprar con un boleto de compra-venta, pero el boleto de compra-venta me da un derecho, pero no me otorga la titularidad del bien. O sea, el boleto de compra-venta es como que se compromete la persona que me vende y tiene la obligación de otorgar la escritura. Ese es el título suficiente. ¿Y qué supone también? Que la persona que me vende es titular, es dueña, porque si no me está vendiendo algo sobre lo cual no tiene derecho. ¿Se entiende? Ese es título. Y el modo, esto chicos es un poco abstracto, pero es importante que conozcan, ¿no? Y el modo es la tradición, o sea, el que me vende, además de ser titular, de estar en posesión del bien, de hacerlo por escritura pública, en la escritura tiene que constar que me hace la tradición, que me entrega la posesión del bien. Esto es importante, ¿por qué les digo? Porque puede ser que el que me venda nunca haya tenido la posesión y a lo mejor el terreno está ocupado por otro. Entonces, esto es una cosa jurídica, pero yo les quiero resaltar la importancia del tema de cuando ustedes a lo mejor tengan que hacer una declaración, ¿cómo se llama? Una declaración de bienes personales, por ejemplo. El cliente les traerá, ¿no es cierto?, algunos papeles. Entonces, ustedes tienen que acordarse que han visto en la clase de derecho civil, de derecho privado, que la validez de una adquisición de un bien supone título y modo, que se haga por escritura y que se haya hecho tradición. Tradición es la entrega, o se hace la entrega de las llaves, ¿se entiende? Entonces, eso es de mucha utilidad, digamos, para la actividad futura de ustedes. Conocer la validez de la adquisición de un derecho real. Y les decía yo, nosotros tenemos, el código dice el derecho de dominio,
¿Qué supone el dominio o el derecho de propiedad? Como hemos visto al principio, el derecho que yo tengo sobre un bien determinado. Supongamos que este es mi campo. Entonces yo lo he comprado con título y modo. Después vamos a ver otras formas de adquirir la propiedad. Lo he comprado con título y modo, o sea que me han dado escritura pública, compro, esto es mío. Nadie puede sentarse aquí. La sociedad, todos están obligados a respetar mi derecho de dominio. Ahí les he puesto en otra de las preguntitas qué características tiene el dominio. Mi derecho de propiedad es, el código decía, absoluto, exclusivo y perpetuo. Absoluto es que yo puedo repeler, o sea, todos tienen que respetar mi derecho de propiedad. Nadie puede venir a mi terreno. Absoluto. El derecho de propiedad, la Constitución Nacional dice la propiedad es inviolable. ¿Se entiende? Absoluto. Exclusivo, ¿qué significa? Que yo tengo esto y no tiene otro. Que vamos a ver la diferencia con el tema del condominio. Absoluto, exclusivo y perpetuo. ¿Cuándo se termina el derecho de propiedad? Con la muerte. Salvo que, o sea, obviamente que pasa a mis herederos, o salvo que yo decida vender. Mientras no venda o done o me lo quiten por un juicio, ¿no es cierto? La propiedad, el derecho de propiedad se termina con la muerte. O sea, eso significa perpetuo. Entonces, el derecho de dominio es absoluto, exclusivo y perpetuo. Después tenemos otro que es muy parecido, que es el condominio. Cuando muere una persona y deja 2 o 3 herederos, y deja un campo, una casa, ¿no es cierto? O un auto. Mientras no se reparten, mientras no se dividen el campo, la casa, el auto, lo que fuere, hay un condominio. O piensen ustedes en una cosa que sea indivisible. ¿Qué puede ser indivisible? Si uno hereda un caballo o una vaca, ¿no es cierto? Entre los herederos, eso lo vamos a ver la clase que viene también, un caballo no lo puedo cortar, ¿no es cierto? Es un bien indivisible. Una vaca, un auto tampoco puedo fraccionar. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? O se le adjudica a uno de los herederos, o lo venden y se reparten la plata, o bien lo tienen en condominio, lo tienen entre todos, ¿se entiende? Ese es el condominio. O, por ejemplo, heredo una casa con mis hermanos, heredo esta casa y mientras no la repartamos, obviamente que hay cosas que no se pueden dividir materialmente, o por ejemplo una casa, salvo que uno diga, bueno, a vos te toca una pieza, ¿verdad? Un campo sí podría dividirse, por ejemplo, fraccionarse, o bien puede ser que se venda a un tercero o se le adjudica a uno de los herederos y el resto le paga a los otros, ¿no es cierto? Pero mientras no se haga ningún tipo de división o adjudicación, lo tenemos en condominio, ¿está? O compramos entre 2 personas, nos asociamos y compramos algo en conjunto, tendremos también un condominio, ¿se entiende? Ese es el condominio. Cada uno tiene en el condominio lo que se llama una parte indivisa. Una parte o una porción indivisa, es decir que yo tengo derecho a una parte indivisa sobre el todo, pero que no está identificada. Van a tener mucho también a lo mejor cuando tengan clientes, tener situaciones de condominio y ahí tendrán que ver en la AFIP, por ejemplo, y en rentas, los condominios tienen una determinada inscripción, que tendrán ustedes que ver, y aparte también tienen que ver a lo mejor si en un condominio hay distintos porcentajes, porque puede ser que a una propiedad hereden los hijos de uno
y los sobrinos, entonces los porcentajes en la sucesión son diferentes. ¿Se entiende, chicos? Eso es en condominio. Bien. Bueno, ¿qué otros modos hay de adquisición de los derechos reales que hace una enumeración ahí el material que les he pasado? ¿Qué otros modos de adquisición del dominio? A ver, así no hable yo sola. ¿Cómo se adquiere? Ya hemos visto por título y modo. ¿Qué más? ¿Qué es la apropiación? Ya les paso. ¿Qué es la apropiación? Como modo de adquisición del dominio. A ver. Si yo voy por la calle y encuentro algo, por ejemplo, una cosa que no tiene dueño, me fijo, constato, veo, no es suyo, no es suyo, encuentro un modo de adquirir es la apropiación. ¿Qué otro más? Accesión. Por ejemplo, a veces pasa que en los terrenos ribereños a los ríos, cuando que se baja el agua, ese terreno que queda se adquiere por accesión o por adherencia artificial. Puede ser, por ejemplo, cuando hay siembras, es otra alternativa. Y otro tema importante también de adquisición del dominio es la prescripción. Prescripción o se llama también usucapión. Prescripción adquisitiva. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto la prescripción liberatoria como un modo de extinguir la obligación? Es decir, el transcurso del tiempo puede servir para adquirir un derecho de propiedad o bien para liberarme de una obligación. ¿Se acuerdan que vimos? A mí me gusta y a mi hija también le enseño, hay que acostumbrarse a estudiar relacionando. Tengo una hija chica y yo me he acostumbrado también a relacionar los temas. Por eso a veces les traigo, acuérdese de esto, acuérdese de aquello. Entonces, la prescripción, el instituto de la prescripción, lo que pasa que para adquirir el derecho de propiedad se llama usucapión. Para liberarse de una obligación se llama prescripción liberatoria. Y la adquisitiva o usucapión es para adquirir un derecho, siempre es por el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué dice el código? ¿Qué pasa? Ahí vamos a relacionar con el tema de la posesión. Si yo tengo o poseo un inmueble con voluntad de hacerme dueña, a título de dueño, como queriendo hacerme dueña, y han pasado 10 años con justo título, buena fe, o bien 20 años sin esos elementos, me presento judicialmente y pido ser declarado como que ha adquirido por prescripción el inmueble. Un inmueble o un auto que tiene otro plazo. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? A lo mejor a ustedes también les ha tocado
por algún familiar, les haya tocado en algún momento a lo mejor algún juicio de prescripción, o hay gente que vive a lo mejor en el campo, que han nacido en determinada zona, que son poseedores por años, han nacido los abuelos, los bisabuelos, etcétera. Entonces se presentan judicialmente y piden ser declarados dueños del inmueble. Entonces se hace lo que se llama un juicio de prescripción o de usucapión. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí. Están muy calladas la gente que está virtualmente. Bueno. Y un tema también importante que les puede llegar a ustedes a tocar también, en el caso del condominio, puede ser que un padre de familia, por ejemplo, dueño de un establecimiento, dueño de un comercio, disponga, o de un campo, lo que fuere, el condominio con indivisión forzosa. Es decir, que no se pueda dividir materialmente o distribuir. Puede ser que yo tenga un comercio y tenga varios hijos, y a lo mejor yo entienda que si mis hijos se separan, el comercio va a fracasar. Por ejemplo, si yo me muero y mis hijos, cada uno agarra un negocio, quieren hacer varios negocios, entonces puedo disponer yo, donarles o lo que fuere a mis hijos, y disponer que van a tener el inmueble en condominio sin la posibilidad de dividirlo. ¿Se entiende? Entonces ese sería un condominio con indivisión forzosa. A lo mejor ustedes tendrán en un futuro los clientes a los que tendrán que aconsejar, entonces van a conocer distintas alternativas, independientemente del apoyo que le pueda dar un abogado. Es una alternativa el condominio con indivisión forzosa. O se puede establecer a lo mejor un condominio con indivisión forzosa por 10 o 20 años, por ejemplo. También estaba en el Código Civil la prohibición de que si a los hijos se heredaban un establecimiento comercial o industrial, podían los padres establecer en vida la prohibición de vender. Si tengo un negocio, por ejemplo, eso creo que se ha eliminado del Código Civil, se puso con una ley que los padres o el dueño del establecimiento, o a lo mejor heredan sobrinos míos, y para evitar que se disuelva o lo vendan, o a lo mejor que alguien pueda a lo mejor se pueda abusar en el sentido de no quiero ver cómo les voy a decir, embromarme, digamos, yo por ejemplo heredo de mi padre un negocio y nunca me he dedicado a eso, por ejemplo, como una forma de protegerme, no sé, poner que la prohibición de vender, o una indivisión forzosa para que los herederos no dilapiden. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Bien. Tema de... Bueno, posesión y tenencia ya hemos visto. Bueno, a ver ustedes, ¿sobre qué cosas? Bueno, aquí esto ya está. Vamos a ver ahora el resto de los derechos reales. Vamos a ver, para un sector de allá busquen propiedad horizontal, este otro sector vamos a leer tiempo compartido, este otro sector cementerios privados. Aquí este sector derechos reales de garantía y allá derechos reales de disfrute, de uso. Ya no me hagan repetir porque no me acuerdo.
Ay, no, Los cementerios. cementerios privados porque tienen un régimen particular. Entonces, aquí derechos reales de garantía, derechos reales de uso, usufructo, uso y habitación, cementerios privados, tiempo compartido. ¿Y qué más era? Perdón. Ah, después allá al fondo, derecho real de superficie. Cementerios ustedes, ¿que no? Nosotros cementerios. Bueno. ¿Ah? No, no, porque tengo que ver. ¿Has venido a la clase pasada? ¿Cómo es tu apellido? Después mandame un mensaje o que Rosy me mande. ¿Ah? Haceme el favor. Bueno, a ver. Bueno, fuerte. Vamos. ¿Qué es el concepto? Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino. Bueno, el tiempo compartido, eso se usaba, ¿no es cierto?, para las vacaciones. ¿Que no? Entonces, uno compra, no sé, yo nunca he usado, pero sé por gente que se comparte cada uno, distintas personas pagan, ¿no es cierto?, para un hotel y todo depende de la disponibilidad que tengan, ¿se entiende? Ese sería el tiempo compartido. Después, ¿qué más les he dicho? Para acá hay cementerios privados, ¿que no? A ver. Se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos. Sí. El titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. A partir de su habilitación por parte de la municipalidad local, el cementerio no puede alterar su destino ni ser grabado con derechos reales de garantía. Bien. Ah, otra cosita, chicos, que me estaba olvidando, que es muy importante. En el tema del derecho de propiedad, aparte del título del modo, la inscripción en el registro es fundamental porque es para el conocimiento de terceros, o sea, de que el inmueble es mío y no es de otro. Lo mismo que los derechos reales de garantía, una hipoteca, una prenda, también se inscribe en la Constitución, digamos, en una matrícula para conocimiento de terceros de que el inmueble esté hipotecado o prendado. En el caso de los cementerios, los sepulcros son inembargables. Entonces, por eso también se inscribe en el registro de la propiedad. Cuando un inmueble está afectado a un cementerio privado, se inscribe también en el registro de la propiedad. Bien. ¿Quién tiene, entonces, propiedad horizontal? ¿Quién tiene? ¿Dónde se aplica el régimen de propiedad horizontal? ¿Dónde han escuchado ustedes que hay propiedad horizontal? Cuando hay un departamento, por ejemplo, ¿ah? De un edificio, ahí hay un régimen de propiedad horizontal, es uno de los casos. La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición de material y jurídica, que se ejerce sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio de conformidad con lo que establece ese título y el respecto reglamento de las propiedades horizontales. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. No se separa. Escindible. Bien. Entonces, que en el tema de la propiedad horizontal, normalmente uno cuando hace un edificio que tiene, si yo soy la única dueña,
pero puede ser que yo lo someta al régimen de propiedad horizontal y tiene partes propias y partes comunes, ¿no es cierto? Los distintos departamentos van a ser de cada dueño. Cada departamento tendrá un dueño, pero también hay partes que son comunes, como la entrada, puede haber un patio, puede haber un pasillo, ¿no es cierto? Los pasillos por donde uno accede, la luz, todo eso se paga en común, son partes comunes. A lo mejor algunos departamentos o edificios tienen la suerte de tener pileta o salón de usos múltiples, están haciendo ahora. Entonces, esas partes a lo mejor son comunes y cada propietario tiene que contribuir con las expensas que paga, ¿no es cierto?, a el mantenimiento de las partes comunes, la luz común, etcétera. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué hemos visto? Recapitulando, cementerios privados, hemos visto propiedad horizontal, hemos visto tiempo compartido. ¿Qué más hemos visto? ¿3? ¿Vamos viendo? ¿Ah? Sí. Bueno, vamos a ver que es tema muy importante. ¿Ah? Te escucho voces del más allá. A ver, los derechos reales derechos reales sobre cosa ajena, sobre cosa propia son el dominio, condominio. Después, sobre los derechos reales de garantía siempre se ejercen sobre las cosas ajenas, las cosas de otros. A ver, y tenemos los de garantía y los de uso, disfrute, digamos, que no es que son para pasarla bien, sino que son sobre el uso, usufructo, habitación, que sobre el bien de otros. A ver, los de garantía. Los derechos reales de garantía otorgan a su titular un poder real sobre una cosa ajena como garantía del cumplimiento de una obligación, de tal forma que si éste incumple, pues puede el acreedor solicitar la venta en pública subasta de la cosa gravada y cobrarse la deuda con el importe obtenido. Bien, se entiende, ¿no es cierto? Entonces yo compro o me dan un crédito para algo y yo ofrezco en pago para asegurarle al acreedor que le voy a pagar mi deuda, prendo mi auto o hipoteco la casa. O bien, ustedes saben que si uno compra a lo mejor una vivienda, en el IPBU le adjudica. ¿Qué hacen? Uno se constituye una hipoteca en favor del Estado. Entonces, ¿qué significa? Que el Estado va a ser el acreedor, que va, el primer que va a cobrar primero en caso de que si yo no pago mis deudas, se subasta, ¿no es cierto? Bien, entonces tenemos hipoteca, es un derecho real de garantía que recae sobre cosas inmuebles. Prenda sobre cosas muebles. A su vez, la prenda puede ser con o sin desplazamiento. Es decir, que la prenda puede salir o no del patrimonio del deudor. ¿Se entiende? Y después está la anticresis, que se usa mucho en tema de derecho agrario, para la actividad agraria, por ejemplo, cuando se entregan en garantía granos, que son cosas fungibles. Ustedes habrán visto en los caminos, en los campos, los silos, ¿no es cierto?, que se han ido reemplazando ahora por el llamado silo bolsa. Eso contiene los granos, soja o maíz o lo que fuere, que se dan en garantía a lo mejor de un crédito, y a cambio de eso se otorga un certificado que se llama warrant. Esto es fundamental a la hora del comercio, sobre todo del comercio en el tema o la actividad agropecuaria. El warrant es un certificado que se otorga donde consta, porque imagínense que yo no voy a identificar grano por grano de soja o de maíz. Entonces, al ser una cosa fungible, en el warrant consta la cantidad, las toneladas, por ejemplo, que se han entregado en garantía de el grano este. ¿Se entiende, chicos? Y nos queda el derecho real sobre cosa ajena,
¿ah? Usufructo, uso, habitación, y tenemos otra modalidad también, el derecho de retención, que les voy a explicar yo. Usufructo, uso y habitación. A ver. Es el derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia. El usufructuario tiene el derecho a utilizar y a obtener los frutos del bien, ya sean naturales, industriales o civiles. Uso. Similar al usufructo, pero más limitado. El usuario tiene el derecho de utilizar el bien y aprovecharse de sus frutos, pero solo con la medida necesaria para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Habitación. Es el derecho a ocupar una vivienda ajena para satisfacer las necesidades de la familia del beneficiario y su familia. Es más restrictivo que el uso, ya que se limita exclusivamente a la necesidad de la vivienda. Bien, ¿se entiende la diferencia? El usufructo, por ejemplo, ustedes habrán oído hablar, a lo mejor, que yo le dono a mi hija una casa y me reservo el usufructo. O le dono un local para que disponga ella después cuando yo muera. Y el usufructo, que es cobrar los frutos. Los frutos son, por ejemplo, los alquileres. ¿Ah? El usufructo me reservo yo de cobrar los alquileres. Pero a diferencia del derecho real de habitación que se constituye, es solo a los fines de la vivienda. Por ejemplo, le dono yo una casa y me reservo el derecho de habitación, a habitar. No voy a poder cobrar alquileres, ¿se entiende? Está limitado a eso. O le dono una casa y con un derecho de uso, o sea, yo voy a usar, por ejemplo, voy a poner un local comercial, pero no voy a percibir yo los frutos. ¿Se entiende la diferencia? Y nos queda el derecho de retención y el derecho de superficie, el derecho real de superficie. A ver, el derecho de retención se da, por ejemplo, piensen ustedes, van a un hotel y se van sin pagar la cuenta. O les doy otro caso. Por ejemplo, una persona que ha estado viviendo, ocupando una casa, por ejemplo, que no le pertenece y pierde el juicio, pero antes ha ido haciendo mejoras, modificaciones, a lo mejor ha hecho una pileta, ha arreglado las paredes, ha pintado, etcétera, etcétera, tiene derecho a retener la casa, a no ser desalojado hasta que le paguen el gasto de las mejoras. ¿Se entiende? Ese sería el derecho de retención. Y el derecho de superficie, ¿alguien ha encontrado? Que se da, por ejemplo, en materia forestal. El derecho real de superficie. El derecho real de superficie es el derecho que se ejerce no sobre lo plantado, sino lo que se encuentra en la superficie, por ejemplo, en materia forestal. El derecho real de superficie forestal, que es el derecho sobre los bosques implantados, por ejemplo. Y me quedaba el derecho real de servidumbre. Supone que hay dos inmuebles, no es que yo voy a someter a una persona a la esclavitud o servidumbre, sino que se llama así porque supone que hay dos inmuebles. Un inmueble que se llama dominante y el otro inmueble sirviente, que es el que tiene que soportar ciertos derechos del otro inmueble. Por ejemplo, un caso típico es en materia de aguas. Si, por ejemplo, hay en el campo, o aquí nomás en Sanjón, en esos lugares, que hay riegos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que reciben riego, hay un inmueble que recibe riego, el otro inmueble tiene la obligación de dejar pasar el agua. Esa sería una servidumbre de acueducto, derecho real, una servidumbre.
O sea, este inmueble que recibe el agua, el otro tiene que soportar el paso del agua del inmueble vecino. O bien, por ejemplo, hay otra servidumbre de dejar, para permitir el tránsito de animales. Por ejemplo, si ha quedado un inmueble que ha quedado como a lo mejor, supónganse que yo tengo este campo, ¿no es cierto? Muero y tengo 2 hijos y uno tiene que mandar los animales por acá, por algún lado, entonces se puede constituir una servidumbre de tránsito para que pasen los animales por el campo vecino y tengan que ir a tomar agua o a comer, ¿se entiende? Para eso sería, por ejemplo, una servidumbre, un derecho real de servidumbre, o sea, no es someter a alguien a la esclavitud, sino que está referido a 2 inmuebles o a inmuebles que tienen ese derecho con relación a otros. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Bien. Bueno, a ver, ¿qué más nos queda? Retención, pleno con aplazamiento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Bueno, para la clase próxima les voy a mandar el trabajito, la parte de sucesiones, que ya va a ser el último tema. Para que trabajemos con eso. Y yo les estaría avisando si va a ser la última clase o tenemos la última clase en la primera semana de julio. Yo les voy a estar avisando. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, querido, Todos los temas que estamos viendo recién, fuerte. lo hemos estado teniendo en base al Material. al material. Sí. Pero ¿cuál material? Al que está en la plataforma. Les comento antes de que se vayan, porque resulta que hay mucha gente que compra un apunte y la doctora a veces no quiere que estudien de ahí porque es muy sintético. Si ustedes necesitan, yo les paso el material de la plataforma, les copio en un pendrive y les traigo. No puedo ya copiar más cosas en el drive porque tengo saturado. Pero si quiere alguien, les copio en un pendrive, lo llevan a la foto, si lo quieren hacer imprimir, o les voy pasando por WhatsApp el material para que puedan estudiar de la plataforma nuestra. Profe, pero sería ¿cuál de las unidades? Bueno, conmigo han visto, bueno, vamos a empezar de atrás para adelante, derechos reales, han visto obligaciones, han visto hechos y actos jurídicos, personas, patrimonio, familia. ¿Ah? Lo único que no van a ver es contratos porque no entra en el programa de ustedes. Bueno, es que ya terminamos, ¿no? Por eso. Es cuatrimestral. Ahora, hay materias que, bueno, han tenido con otro profesor, ¿no es cierto? Disculpe, profe, ¿estas unidades van en el recuperatorio? ¿Perdón? No, el recuperatorio es hasta lo que hemos visto de menos familia, menos las 3 últimas, menos familia, menos obligaciones, perdón, familia tampoco iba en el parcial, ¿que no? ¿Sí? Sí. No va obligaciones, no va reales y no va sucesiones en el recuperatorio. El último miércoles, el primer miércoles de julio. Si nosotros terminamos sucesorio, viene nada más que la gente del recuperatorio.
¿Mm? Bueno, avísenme si necesitan, que me avise Rosy y les paso el material. Sí, estamos en materia porque aquí tenemos hasta el tema 7, que vendría a ser la extinción de las obligaciones. No, pero si tienen, ya me voy a fijar en el programa, Por pero favor, porque les después paso. del tema 6, Reales sí va. inicia obligaciones nada más. No, pero reales sí va y sucesorio también. Por eso. ¿Ah? Bueno, no, el en primer julio, llamado empieza en pero julio. no se inscriban ahora porque no van a tener tiempo de estudiar. No, hizo un llamado. En la primera y segunda estudio y la... Después en septiembre, después noviembre, diciembre. Pero no sé si van a alcanzar a ahí ya es todo. Claro. Sí, por eso, y además con el tema de que no han subido todas las Qué unidades. raro, seguro. No, hasta el 7 está. Es la hasta la 7. siete. Bueno, porque Que nos es han la pasado. obligación. No, a mí me han pasado por WhatsApp. Claro, ¿entiendes? Porque Pero yo sí les he pasado reales por WhatsApp. por WhatsApp, Le he pasado a Rosy. yo creo que Profe, no, disculpe, en la fotocopiadora a mí en la fotocopiadora está hasta la unidad 9. Son No, esas. sí, le estoy diciendo al compañero que si necesitan, les paso, voy a pedir autorización, pero yo creo que no va a haber problema, les paso el material por WhatsApp. Ya no puedo compartir más nada porque tengo el drive saturado. Cada vez que tengo que subir algo, borro cosas, porque soy acumuladora de información. Entonces, les paso por WhatsApp el material para que tengan. por favor, porque Sí. las que tienen aquí en fotocopiadora podrían ser del año pasado y como bien usted dice, las están modificando. No, claro. Ya voy a preguntar y les paso. Sí. No compren esos apuntes que andan circulando porque son muy cortitos. Entonces, cuando tienen que rendir, dicen 2 palabras y se les acabó el conocimiento. Entonces, se ha enojado la doctora Bellés porque dice, compren un apunte. Yo les sugiero, hagan un juego, por ejemplo, impreso, hagan imprimir un juego y los demás fotocopian de ahí. Entonces, ¿por qué? Pero me han dicho que sale lo mismo imprimir que fotocopiar, ¿no? O bien hagan un juego para varios, o sea, y se prestan o van, uno estudia una unidad, otro estudia, porque están caras las fotocopias, pero para que, o hacen un juego, después lo venden, no sé, para el año que viene. Pero sí, cómo no, yo pido autorización y les paso, pero de hecho ya tienen, les paso para que, la cuestión es que estudien. Sí, y que tengamos los materiales, porque si no, Bueno, pero estudien mucho. Bueno, chicos, entonces la clase que viene yo les voy a ver si les puedo pasar el material de sucesorio para que vengan leyendo, si no les explico yo cómo es. Perdón, para el sucesorio, háganme acordar, vamos a ver, vamos a relacionar el tema de familia, parentesco, vamos a ver código civil y también hay un trámite, les voy a enseñar en tema procesal, porque puede ocurrir, fíjense ustedes, que les toque en algún momento actuar como interventores en una empresa que tenga en sucesión, por ejemplo. Entonces al tema lo tienen que conocer. ¿Se entiende? A lo mejor les toca, los designan interventores o veedores en algo. Dios quiera que tengan mucho trabajo. Entonces digan, bueno, de algo servía lo que me ha enseñado la doctora Mauro. Para esto he aguantado tan feo. Yo sé que les cuesta, pero después me van a agradecer. Sí, a ver. Anótense.
Anótense la asistencia. A ver, bueno, siéntense, yo los nombro, no me acerquen. Vamos. ¿Cuándo hizo el preparatorio? El primer lunes de julio. Lunes. Sí. Ya siéntense, ya los nombro, a ver lo que tengo. La gente que está debo estar gritando en las casas, deben decir, porque hablo fuerte pensando. La gente que está, siéntense un ratito, Rosy. Yo tengo un certificado, ¿se lo tengo que entregar Sí. a usted? Sí. Leguizamón, Profe, consulto, ¿usted no va a subir las notas a la plataforma o de pegar a un cartelito como para que nosotros podamos ver? no, yo ya les he dado, ahora si hay alguien que está virtualmente y lo nombro, le digo la nota, le digo. Ah, porque a mí ya me han nombrado en la clase anterior, bueno, pero no sabía la nota. Ay, bueno, espera, Leguizamón Guadalupe, Paz Natalia, Rodríguez Antonella, Santi Báñez, Santiago, Antelo Abigail, Ximena Agostina, Lourdes Evangelina, Cambronero Fernando, Bianca Juárez o Suárez, Díaz Trejo, Martín Eduardo Figueroa, Sofía del Carmen Barreto, Valentín García Peralta, Sofía. Acá, profe. Bueno, vale. Valentín ya recupera. Brandán Juan Pablo Augusto, Nicolás Barros, Andrea Natalia Agüero, Calixto Manuel Castañares, Colasanti, Melanie, Estefanía Gómez. Bien. Perdón, que no los mire, así sigo. Milagros, Carolina Carabajal, Milagros. Aquí, Bueno. profe, en el Zoom. Aprobado. Gracias. Virginia Soledad Achával, Lautaro Nicolás Serioni. Aprobado. Ávila Cintia Maricel, Hoyos Gonzalo, Ávila, muy bien. Hoyos Gonzalo, aprobado. Guardo Santiago, Martín Alejandro Almeida, Alvarado Carla Milagro, aquí está. Y Garzábal Tomás, Beltrán Sofía, este es tuyo. Joana Florencia Juárez, Beltrán, ahí que tienen. Joana, Cruz Daniela Cristina, Gómez Guadalupe, ¿cómo está? Cruz Daniela. Sí. Ahí está. Chicos, ¿por qué tengo? Tanto. Gómez, Dil. ¿Cómo estás? Ya te estaba extrañando. Sí, no estaba en clase, pero... Tobías Isaac Rodríguez, Ailén, Belén, Cristina Barrio Nuevo, Jiménez Juan Gabriel. No soy Cristina Barnuevo, profe. Aprobada. Santibáñez Facundo. Aprobada. Bien. Navallete Ailén. Santillán Mayra Virginia. Yo, profe, aquí en el Zoom. Aprobada. Luca Nahuel. Lemos Abaliay. Celeste Urquiza. Hoyos Ángel. Rocío Guadalupe Ávila. Héctor Lautaro Ibáñez. Enrique María Milagros.
Lourdes Coria, Jiménez Karen, Cristian, Benjamín, José Balán, Estoy en el Andrés. Zoom. Coria Lourdes. ¿Quién sos? Coria Lourdes. Ah, aprobado. Rosy, Lombardi Joaquín, Lombard, no. Francisco Gallardo y Jiménez Gallardo, bien. Jiménez Isame, Gardiol Brisa, Bañasco, Milagros Guadalupe, Jennifer Gallo. Presente. Bueno, aprobada. Jorge Alejandro, Aquí, profe. aprobado. Baigorri Agostina. Baigorri. Sande Sol. Lucila Bravo. Victoria Pereira. Florencia Macarena. Florencia. Bien. Bueno, listo, chicos. Quería preguntar sobre el final. ¿Cómo es para los perfiles regulares? ¿Cómo es para los perfiles regulares? Ay, es que no he tomado una sola vez. No entiendo qué es. Aprobado. Ah, bien. Pues. He tomado una sola vez. Supongo que te hacen preguntas, no sé. Eso. ¿Cómo? ¿Cuando el sheriff es? Ah, o sea, para Bueno, ya todas las unidades. No, para Todas, tener que venir todas escrito las primero, unidades. y aprobar el Sí, escrito, recién todas. pasa lo que vamos a aprobar. La clase que viene, y si terminamos, ya no vienen más. Ven sucesorio. Pero tienen que, claro, por la asistencia, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, yo. Ah, bien, bien. Sí, yo los que han rendido les he puesto, si han aprobado o no. ¿Has rendido el parcial? ¿Vas al recuperatorio? Claro. Cuando yo pase las notas, ahí los anoto. Y yo si no están en la lista, los anoto. Sí, si no están, yo los anoto. Yo rendí el parcial, pero no se miró. ¿Y no te he nombrado? ¿Cómo es tu apellido? A ver si te encuentro, porque ya no voy a buscar, querido. ¿Qué tema? ¿Cómo qué tema? Del parcial. Y los mismos que tenían para el parcial. Ah, no eran dos diferentes, digamos. No, vamos a hacer los mismos. El recuperatorio. Ah, no, yo pregunto, ¿qué parcial le toca a usted? Ahora, no sé si eran dos parciales diferentes, pero... No, tenía distintas preguntas, no eran los mismos. A ver, Gómez. ¿Cómo es tu apellido? ¿Tu nombre? Axel Facundo Nicolás. Ah, no te tengo. ¿Has rendido? ¿Lo has hecho? Sí. No, y tampoco te he nombrado, me parece. ¿Y no te he nombrado recién? Y no lo ha llevado nadie. No, y no lo tengo. ¿No será que lo ha llevado algún compañero?